Buenas tardes, profesor. Nosotros empezaremos explicando el primer circuito, que es el rectificador controlado monofásico de onda completa, con etapa de control aislada, ópticamente y controlada por una señal PWM, generada por un amplificador operacional. Bueno, empezaremos con una señal sinusoidal de 60 Hz de entrada. De aquí lo pasaremos a través de un primer amplificador operacional que nos ayudará a convertir esa señal senoidal en una cuadrada. La señal cuadrada después la convertiremos en una señal triangular a través de otro amplificador operacional. De este pasaremos a pasarla a través de un cruce por cero para generar una señal pulsante, donde compararemos esta con una señal base. Y así obtendremos también, separaremos nuestra etapa de control y nuestra etapa de potencia. A continuación, como podemos observar en el circuito, contamos con dos circuitos detector de cruce por cero. Bueno, ¿qué es lo que hace estos circuitos? Bueno, estos circuitos lo que nos hacen, o para lo que nos sirven, es para crear una onda cuadrática, ya que este tipo de circuitos nos aíslan la señal positiva y la señal negativa. En el caso de aquí, como se puede observar, cuando llega al cero el voltaje, la corriente, luego vuelve a subir a tal punto donde queremos que llegue. Y esto nos crea una onda cuadrática porque después vuelve a bajar a cero y se queda en una constante y vuelve a subir. Bueno, que circuito integrador de amplificador operacional. Como su nombre lo indica, es un circuito amplificador operacional que realiza la operación matemática de integrar, es decir, que podemos hacer que la salida responda a los cambios en el voltaje de entrada con el tiempo a medida que la integración del amplificador operacional produce un voltaje de salida que es proporcional a la integral de la tensión de entrada. Principalmente esto nos está diciendo que en la entrada de lo que es el amplificador hacia el capacitor va a hacer una acción de interactuar como cuando se integra una constante. Cuando se integra una constante es X, se podría decir que nada más se le agrega una X. De esta manera se le modificaría lo que es la oscilación, como se estaría viendo en el osciloscopio. O en otras palabras, la magnitud de la señal de salida está determinada por el tiempo en que el voltaje está presente en su entrada a medida que la corriente a través del circuito de retroalimentación carga o descarga el condensador a medida que la retroalimenta negativa requerida ocurre a través del condensador o positiva. En este caso, como estamos utilizando el cruce por cero, que es donde está dividiendo las dos señales, la positiva y la negativa, en donde en cada uno de los integradores entra la señal positiva y sale de manera que está integrada igualmente en el integrador negativo, donde entra la señal negativa. Y está el comparador, el cual compara la señal triangular con la que es de referencia, como se muestra en el osciloscopio. Bueno, tenemos como etapa final una etapa la etapa de control de nuestro PWM que pasa a unos octoacopladores, los cuales nos sirven para poder conectar nuestra etapa de control, que es nuestro PWM, con nuestra parte de potencia, que es la señal de 120 volts en alterna. Esto lo hacemos al lugar gracias a los octoacopladores. En este caso es un octoacoplador con DIAC, el cual permite, conduce cuando un LED conduce a través de la señal PWM. Y tenemos en la etapa de control, lo que vamos a controlar va a ser un rectificador monofásico, pero en lugar de tener diodos, como de manera se tiene costumbre, para que rectifique la señal, vamos a controlar el disparo de SCRs,
lo cual nos va a permitir controlar el ángulo de disparo y así poder tener una onda rectificada, como si fueran aletas de tiburón. Vamos a tenerla recortada, ya que no durará todo el semiciclo de rectificación, sino que nosotros controlaremos en qué parte del ciclo se dispare y así poder controlar el voltaje promedio que nos da la señal de salida. En este caso es una carga resistiva un poco, y podemos ver la simulación. Como vemos, profe, tenemos las señales roja y azul, que son nuestro PWM. Como vemos, profe, nosotros tenemos nuestras señales PWM, la azul y la roja, las cuales van a disparar. Se ve que disparan cada semiciclo, tanto el positivo como el negativo, ya que son señales PWM complementarias. Y si variamos nuestro potenciómetro, variamos nuestro ángulo de disparo, lo que hace que la onda crezca o disminuya, así pudiendo variar nuestro voltaje promedio. ¿Por qué no mueves el potenciómetro? Bueno, profesor, ahora le presentaremos el segundo circuito, un controlador de corriente alterna monofásico bidireccional con etapa de control aislado ópticamente y controlado por una señal PWM generado por un amplificador operacional. Bueno, esta práctica es muy similar a la anterior, sobre todo en la etapa de control. Aquí igual vamos a iniciar con una señal senoidal de 60 Hz, que vamos a pasar hacia una señal cuadrada, y de esta la pasaremos a transformar en una señal triangular con un amplificador operacional. Aquí ponemos dos porque va a ser uno para positivo y otro para negativo de la parte de la señal. Después aquí donde va a cambiar eh, va a ser en la etapa de potencia, donde vamos a cambiar de utilizar los ICCR por un TRIAC. Bueno, a continuación veremos, como se puede observar en el circuito, veremos un detector de cruce por cero con un detector de cruce cero. ¿Y esto qué es lo que nos hace? Como las anteriores prácticas, esto lo que nos hace es modificar la onda. Bueno, la onda nos hace una onda cuadrática de 12 a cero, como se puede observar en el osciloscopio. Y luego se va al lado del negativo, ya hace de 0 a 0 menos 12, para crear así una onda cuadrática que nos va a servir como base para la siguiente parte del circuito. Bueno, aquí les traigo lo que es el circuito integrador, el cual, como su nombre lo indica, es un circuito amplificador operacional que realiza la operación matemática de integración. Es decir, podemos hacer que el voltaje de la salida responda a los cambios en el voltaje de la entrada con el tiempo, a medida que el integrador del amplificador operacional produce un voltaje de salida que es proporcional a la integral de la tensión de entrada. Por quien se dice, en otras palabras, la magnitud de la señal de salida está determinada por el tiempo que un voltaje está presente en su entrada a medida que la corriente a través del circuito de retroalimentación carga o descarga el condensador a medida que la retroalimentación negativa requerida ocurre a través del condensador. Y también está lo que es el comparador, el cual presentaré el osciloscopio, que es donde compara la señal de referencia, que es esta triangular, con la señal de la constante, que es el azul.
que es la señal de salida del integrador, ya que se puede observar el cambio en el potenciómetro de las señales. El decremento y el incremento. Ok, entonces por último tenemos en la etapa donde unimos nuestra etapa de control y nuestra parte de potencia, la cual la unimos a través de un octoacoplador, el cual le va a llegar nuestras señales de PWM. Como nuestro PWM lo diseñamos para que se hiciera un pulso en el semiciclo positivo y uno negativo, unimos estas señales gracias a una compuerta digital, una OR, y dejará pasar los pulsos. Así lo unimos en una sola señal, los dos pulsos, el control del PWM, lo cual lo unimos a un octocoplador de LED con DIAC, que cuando se activa, cuando recibe la señal de LED, eh, prende el LED internamente, lo que produce que nuestro DIAC conduzca, y así con nuestro PWM controlamos en qué tiempo o en qué ángulo disparamos nuestro TRIAC para que conduzca y así poder controlar la onda alterna de la carga. Como podemos ver, si vamos moviendo nuestro potenciómetro, nuestra señal azul, que viene siendo nuestro PWM, cambia el tiempo de disparo, se dispara antes o después, lo que nos produce que nuestra onda se modifique, dándonos como resultado que el voltaje promedio que tenemos disminuya. Así podemos tener un control de la señal senoidal, controlando su voltaje promedio a través del disparo, del control del disparo, del triac que conduce o hace conducir la corriente por la carga.